Sean bienvenidos a esta clase número 7 de Cristología. Por la gracia del Señor, esta viene a ser el inicio de la segunda mitad. Bien, la clase en total va a tener 12 clases. Ya nosotros hemos visto las primeras 6 y ahora hoy arrancamos con las siguientes 6. Hasta el momento lo que nosotros hemos visto en estas clases de Cristología fue primeramente 4 clases acerca de el ministerio del Señor, desde su nacimiento hasta su regreso. Y hace unas 2 clases empezamos a ver entonces los títulos: Jesús como el Hijo del Hombre, Jesús como el Hijo de Dios. Y hoy vamos a estar viendo un título sumamente importante, que es Jesús como el Mesías o como el Cristo. Sin más, permítame orar para presentar entonces lo que vamos a hacer aquí delante del Señor. Oremos. Señor y Padre Santo, mira que te damos gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por el descanso que nos diste. Gracias por traernos aquí con bien. Mira a aquellos que aún vienen de camino, tráelos con tu protección. Ayúdanos, Padre, en esta clase a ver a Jesucristo, a tu Hijo, a quien tú enviaste a dar cumplimiento a las promesas que encontramos en las páginas del Antiguo Testamento para nuestra vida eterna, nuestra salvación, nuestra redención, la nueva creación y todo lo que Él nos vino a traer. Y ayúdanos, Padre, a verlo a Él en toda su majestad, en toda su gloria, en todo su esplendor. Y esto no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, Señor, sino a través de tu Espíritu. Así que acompáñanos y ayúdanos en esta clase, porque esto lo traemos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como dijimos, hoy vamos a ver el título o digamos la identidad de Jesús como Cristo o como Mesías. Y esta es una confesión que es vital, siempre ha sido vital para la fe cristiana desde sus inicios. De hecho, nosotros vemos en las páginas del Nuevo Testamento que el hecho de que Jesús sea el Cristo, sea el Mesías, y nosotros creer esto, es como dice al final del Evangelio de Juan, es creyendo eso que nosotros tenemos vida eterna. Es decir, que si una persona dice ser cristiana, pero al mismo tiempo no cree o no confiesa que Jesús es el Mesías o que Jesús es el Cristo, en realidad no es cristiana. Porque estas son una de las confesiones que son fundamentales y no negociables de nuestra fe. Hay cuestiones que nosotros podemos debatir, como por ejemplo el tema de el orden de los eventos escatológicos, el reino milenial, etc. Y podemos debatir eso dentro de la comunidad cristiana, siendo creyentes. Pero ya el hecho de nosotros confesar a Jesús como Cristo, como Mesías, es algo que es fundamental para nosotros y para nuestra fe. Cabe destacar que Cristo, y muchas veces nosotros encontramos el título Cristo junto a Jesús, ¿verdad? Encontramos Jesucristo, Cristo Jesús o simplemente Cristo, y algunos pudieran pensar que se trata como una especie de apellido o de segundo nombre. De hecho, es tanto así, es interesante que en español Jesucristo se traduce como una sola palabra. Ustedes revisan su Biblia, Jesucristo, una sola palabra, pero realmente son 2 palabras: Jesús, que es el nombre, y Cristo, que viene a ser un título honorífico, aunque vamos a desarrollar eso un poquito más adelante. Entonces nosotros encontramos, por un lado, cómo Dios hizo una serie de promesas a Israel en el Antiguo Testamento, y vemos cómo los judíos toman estas promesas y las interpretan en su contexto, y así se expresa lo que algunos han llamado esta expectativa o esperanza mesiánica. Y hay mucho debate respecto a este tema de Jesús como el Mesías. ¿Qué significa? ¿Cómo lo vemos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo los judíos entendían este título? Y aún una cuestión histórica de algunos historiadores críticos entienden que Jesús no se veía a sí mismo como el Mesías, sino que esa fue una esperanza de sus seguidores luego de su resurrección. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Yo quisiera empezar con una pregunta, y es: cuando tú lees el título Cristo en el Nuevo Testamento, que Jesús es el Cristo, ¿cuál es la idea que te viene a la mente? ¿Qué significa eso?
Jesús como el Mesías, Jesús como el Cristo. Enviado. ¿Quién dijo enviado? Ok, enviado es una palabra que se puede utilizar para hablar del Mesías. ¿Qué otra palabra o qué otra idea te viene a la mente? Tengo aquí a Eduardo. Salvador, Don Poli. Prometido para sacrificio. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Tengo a Don Tony. Ungido. Excelente. De hecho, es interesante porque lo que la palabra significa, Cristo, es una palabra griega que nuestras Biblias no traducen, sino que lo que hacen es que la transliteran, es decir, la pasan tal cual de un idioma a otro. Y la palabra Cristo en griego lo que significa es ungido, como bien decía Don Tony. Y esta es una palabra que viene o traduce desde el hebreo la palabra Mashiach, que lo que significa es ungido también. Y nosotros vemos que cuando una persona en el Antiguo Testamento era ungida generalmente con aceite, era una persona que era designada por Dios para una labor o una misión importante y específica. ¿Alguien recuerda algún episodio de una historia del Antiguo Testamento o alguna instrucción donde se hable de ungir a alguien con aceite? Tengo aquí a Dariel. David. Nosotros tenemos esta historia en el libro de Samuel, cuando Saúl falla como rey. Dice que Dios escoge entonces a David, envía a Samuel a que lo envía a ungirlo con aceite, porque es una forma de representar precisamente este hecho de que ya Dios estaba escogiendo a David para una labor específica, en este caso ser rey sobre Israel. Pero aparte de David, ¿hay alguna otra historia o alguna otra instrucción que ustedes recuerden donde una persona fue ungida en el Antiguo Testamento? Tengo allá... tengo a la hermana aquí delante. El primer rey de Israel, Saúl, también lo ungieron. Exactamente. Muy bien. Saúl también fue ungido. Entonces, fíjense algo interesante, que tanto Saúl como David fueron ungidos para ser rey sobre Israel, y este es un concepto fundamental en la idea de lo que la Biblia habla acerca del Mesías. También tengo allá a Agustín. ¿Tú ibas a decir algo, Agustín? Y yo creo que también podemos incluir ahí también a Aarón. Exacto. También hay otra cuestión, porque en el Antiguo Testamento no solamente los reyes como David, como Saúl fueron ungidos, sino también que los sacerdotes, como en el caso de Aarón, también eran ungidos con aceite, porque al igual que un rey, era una persona que Dios escogía para una labor o una misión importante y específica. ¿Alguien más? Aquí. Ya. Aarón, ok, está bien. Muy bien. Hay otro tipo de función que también se habla de ser ungido en el Antiguo Testamento, y es cuando Dios le dice al profeta Elías que unja a Eliseo, que iba a ser profeta, iba a ser su, digamos, en cierto modo, su sucesor como profeta. También es llamado para ser ungido. Aparte de eso, hay un texto bien interesante en Isaías capítulo 45, donde a un rey se le llama Mesías, se le llama ungido. Dios le llama mi ungido. Y es interesante que este rey es Ciro, un rey que era pagano, dicho sea de paso. Pero interesantemente, Dios, que como vemos en los profetas, tiene control sobre todas las naciones, sobre todos los gobernantes, aún él puede usar a un rey como Ciro para llevar a cabo su voluntad, y por esa razón le llama Mesías. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, vamos avanzando en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que en libros como Samuel se refiere, por ejemplo, el ungido al rey de Israel. Y si recuerdan, por ejemplo, el texto, cuando David se negaba a hacerle daño a Saúl, él decía: yo no voy a hacerle daño al ungido del Señor. Y la palabra allí ungido es Mashiach, que es la palabra que nosotros entendemos como ungido, como Cristo. Pero en los profetas del Antiguo Testamento, este concepto, digamos que tiene otra dimensión o alcanza otra dimensión,
y es que ahora no se refería únicamente a un rey de Israel, sino a un rey escatológico, es decir, a un rey que Dios iba a enviar en el futuro y que iba a ser un rey no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Orquídea, ¿usted iba a decir algo? Ahí viene el micrófono. Gracias. Que a David le dolió tanto lo que hizo con Saúl, que cuando le cortó un pedacito del manto, se arrepintió, porque sabe que, o sea, pecó. Uh-huh. Sí. Exacto. O sea, y lo que él dice en ese contexto es: no voy yo a hacerle daño al ungido del Señor. O sea, mi punto aquí es que ustedes vean cómo este título, esta idea de un ungido, no es algo que aparece en el Nuevo Testamento de la nada. Ya desde el Antiguo Testamento empezamos a ver esta idea. Y yendo un poquito más directo a lo que el Antiguo Testamento dice acerca de esta figura, nosotros encontramos, por ejemplo, esta promesa, y la hemos citado varias veces, pero que es una promesa demasiado importante para la cristología, y es la promesa que Dios le hace a David a través del profeta Natán en 2 de Samuel capítulo 7. Y esta es una promesa sumamente importante para, digamos, la esperanza mesiánica. ¿Por qué? Porque recuerden que en la historia del antiguo Israel hay un momento donde ellos pierden el trono, es decir, ya ha dejado de ser un hijo de David en el trono cuando Babilonia los invade, y aun cuando regresan, el trono no es ocupado por un hijo de David. Y es ahí donde ellos se aferran a esa promesa, en 2 de Samuel 7, cuando Dios les había prometido que Él les enviaría un rey del linaje de David, cuyo trono sería eterno. Y esta promesa este pacto que Dios hace con David es fundamental para la esperanza mesiánica. Pero no solamente allí. Nosotros encontramos también en el Salmo capítulo 2, versículos 6 al 8, la misma idea. Es decir, Dios prometiéndole a un descendiente de David precisamente el trono eterno y sobre todas las naciones. Y no solamente eso, en el Salmo 110, y este también es un texto muy importante en la cristología, el Salmo 110, y voy a leerles los versículos del 1 al 4, y me disculpan que la Biblia que tengo aquí en físico es la vieja Biblia de las Américas, que dice lo siguiente, Salmo 110, versículo 1. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: dominio en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Y bien importante en el verso 4, el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un texto interesante por varias razones. Primero, decíamos que los ungidos en el Antiguo Testamento eran tanto los reyes como los sacerdotes. Pero por otro lado, aquí se habla de una figura que estaría sentada a la diestra de Dios, a la que Dios le daría el cetro, es decir, una figura de poder como rey, pero al mismo tiempo se dice que él iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ahí tenemos esta promesa fundida en cierto modo de un rey y al mismo tiempo un sacerdote. Y en el Antiguo Testamento eso no era posible. ¿Por qué? Porque se supone que el rey era descendiente de David, que era de la tribu de Judá, mientras que los sacerdotes iban a ser de la tribu de Leví. Eran de dos tribus diferentes, eran dos linajes distintos. Sacerdotes de la tribu de Aarón, muy bien, que precisamente eran de la tribu de Leví. A pesar de eso, nosotros encontramos en el Salmo 110 que este personaje iba a hacer las dos cosas. Iba a ser rey e iba a ser sacerdote. Y si ustedes recuerdan, este es el mismo texto que Jesús cita cuando está discutiendo con los fariseos y con las autoridades judías en la última semana, cuando ellos le preguntan a él: ¿con qué autoridad tú haces esto que hiciste en el templo? Y es precisamente cuando él cita este pasaje del Salmo 110, aplicándolo a él mismo. Es decir, que el Mesías
de acuerdo a la promesa que encontramos en el Antiguo Testamento, no solamente iba a ser un rey, también iba a ser un sacerdote. Y esto es fundamental. Aparte de eso, también nosotros encontramos promesas acerca de este rey que iba a venir. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11, en los versos del 1 al 10, dice lo siguiente: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahora, es importante esta idea que presenta aquí, que iba a brotar un retoño de un tronco. Y la imagen es, imagínense un tronco cortado y que de pronto brota una especie como de ramita de ese tronco. ¿Y cuál era el significado de esta imagen? Recuerden de nuevo que el linaje de David, es decir, el trono sobre Judá, iba a ser básicamente borrado. No iba a haber un rey allí en ese trono. Pero esta imagen del profeta lo que nos dice es que luego del exilio, es como en estas películas, cuando pasa algo al final, como una escena postcrédito, que da una especie como de esperanza de que eso que Dios les había prometido a ellos no iba a dejar de ser. Y es Jesús quien precisamente trae a cumplimiento esto. Pero aparte de eso, hay otros textos, como por ejemplo, en el profeta Ezequiel, capítulo 34, versos 23 y 24, que dice lo siguiente: entonces pondré sobre ellas, o sea, sobre las ovejas de Israel, un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Es decir, aquí tenemos a Dios a través del profeta Ezequiel prometiéndole a Israel que Él les enviaría un pastor. Ahora bien, en el mundo antiguo se utilizaba generalmente la imagen de un pastor para referirse a un rey. ¿Por qué? Porque el rey era el encargado, era el que tenía la potestad precisamente de dirigir al pueblo. Ahora, es interesante y quizás algunos de ustedes pueden notar esto, y es que dice que Ezequiel, en Ezequiel dice que Dios enviaría a David. Ahora, si nosotros hacemos el ejercicio histórico, Ezequiel vive siglos después de David. O sea, ya David el rey había muerto hacía siglos para la época de Ezequiel. Pero es interesante que lo que Dios dice a través del profeta es que Él les enviaría a David. Evidentemente no sería un David resucitado, sino precisamente alguien de su linaje. Y por esa razón, mis hermanos, es tan importante que, por ejemplo, uno encuentra en Mateo capítulo 1, Mateo arranca con una genealogía, y yo sé que las genealogías para nosotros pueden ser un tanto pesadas, pero es por esta razón que cuando tú arrancas a leer Mateo, en Mateo capítulo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Y por qué era importante que Jesús fuera hijo de David como el Mesías? Precisamente por las promesas que estamos leyendo. Y eso, parte de lo que nos enseña es precisamente que Dios, a pesar de todos los embates que Israel sufrió en su historia, a pesar aún de, digamos, sufrir el peor juicio, que era el destierro en ese momento, perder la tierra que Dios les había dado y con eso, digamos, exponerse a perder su identidad, aún así nosotros vemos cómo Dios sigue siendo fiel a esa promesa. También nosotros encontramos en la página de los profetas, en Daniel capítulo 7, que también es un texto que lo he citado varias veces porque de nuevo es sumamente importante en la cristología, cómo Dios tomaría a este que era como un hijo de hombre y le daría el poder sobre las naciones, derribando a los demás reinos. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos cómo esta promesa vez tras vez, la vemos en las páginas del Antiguo Testamento, siendo el ungido primeramente una figura real y un sacerdote, pero más adelante en los profetas ya siendo una figura prometida, donde en cierto modo el profeta y el sacerdote se fundían en una sola figura.
Pero aparte de eso, luego de esto, nosotros tenemos que estas mismas promesas del Antiguo Testamento, los judíos, sobre todo en este periodo entre el siglo VI y el primer siglo, o sea, siglo VI antes de Cristo y primer siglo después de Cristo, toman precisamente estas palabras o estas promesas del Señor en el Antiguo Testamento y la interpretan dentro de su propio contexto. Por ejemplo, hay textos judíos, obviamente son textos extrabíblicos, pero que hablan acerca de un Mesías davídico. Ellos decían, sí, el Mesías que nosotros creemos que va a venir es davídico, o sea, es del linaje de David, pero él lo que iba a hacer era expulsar a los paganos de Jerusalén. Y nosotros vemos que ahí hay una mezcla, en cierto modo, de lo que el Antiguo Testamento promete, pero al mismo tiempo ellos lo están leyendo en su propio contexto. ¿Por qué? Porque en esa época, recuerden que en la época de Jesús, Israel estaba dominado por Roma, que eran paganos. Entonces la esperanza que ellos tenían era que este Mesías que iba a venir iba a expulsar precisamente a estos paganos de la tierra de Israel. Y ahí uno empieza a entender por qué la figura de Jesús como el Mesías chocó directamente con la esperanza que ellos tenían. Pero no era lo que Jesús vino a traer, no era una esperanza en contra del Antiguo Testamento y lo que dice acerca del Mesías, sino en contra de lo que ellos esperaban y habían interpretado, principalmente por el contexto en el que ellos estaban. Aparte de eso, otra comunidad judía, en la comunidad de Qumran, si ustedes han escuchado sobre los rollos del Mar Muerto, básicamente son la comunidad judía que copia estos textos. Ellos creían que iban a llegar dos Mesías, un sacerdote por un lado y un rey por el otro. En ese sentido, ellos no veían estas dos figuras como fundidas, sino como dos figuras separadas. Pero como nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Jesús cumple las dos cosas. Aparte de eso, también hay otros textos judíos, como en Primera de Enoc, por ejemplo, donde se habla de este Mesías como una figura celestial con grandes poderes, aunque no era Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí en todo esto? Que la idea del Mesías para la época de Jesús no era, entre los judíos, no era una idea única, no era un concepto unificado, sino que era un concepto que a partir de las promesas del Antiguo Testamento ellos la fueron interpretando. Y es Jesús definitivamente quien trae, la interpretación o la concepción o el cumplimiento correcto a esta esperanza. Ahora bien, yo quisiera en este momento traer una pregunta y es, ¿tú recuerdas en los evangelios, y ya pasando a Jesús como el Mesías en los evangelios, ¿tú recuerdas alguna vez en los evangelios donde Jesús dijo directamente, yo soy el Mesías o yo soy el Cristo? Tengo aquí a Rickson. Simple, con la mujer samaritana. Con la mujer samaritana, muy bien. Eso es en Juan capítulo 4. ¿Algún otro texto? No, tengo allá a una hermana. Cuando él le pregunta a Pedro, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Que le dice, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, bienaventurado eres. O sea, lo Muy confirmó. Bien. Muy bien. Precisamente tras la confesión de Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que hace Jesús es precisamente confirmar eso, aunque trae una corrección que vamos a ver más adelante, allá atrás. Si no mal recuerdo, cuando él habló con el que había nacido ciego, que lo sanó. ¿Con quién? Con el que había nacido ciego, que fue sanado. Si no mal recuerdo, hubo algo de eso ahí. Ok, yo creo, si mal no recuerdo, que en ese pasaje habla del título de Hijo de David, que dicho sea de paso, o sea, cuando le dice Hijo de David, que dicho sea de paso es un título mesiánico, por la cosa que hemos dicho. Muy bien. Bien, yo hago la pregunta porque, y ustedes han respondido bastante bien, porque existe una acusación, en cierto modo, de parte de la crítica histórica, que dice que como Jesús pocas veces
dijo, hey, yo soy el Mesías. Entonces algunos entienden que cuando uno lee eso en los evangelios es porque no fue Jesús que lo dijo, sino sus discípulos que proyectaron esa esperanza en Jesús luego de su resurrección. Y lo que afirman esto es precisamente porque las veces en que Jesús lo dice directamente son pocas. Ahora, vamos a ver que la razón por la que Jesús pocas veces lo dice no es porque Él no lo haya dicho, sino porque existía una idea del Mesías en ese entorno que era equivocada. Y decirlo podía traer un problema aún para la misión que Jesús vino a traer. Por eso fue que hace unos minutos les hablé sobre qué creían los judíos acerca del Mesías. Ese era el punto. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, no solamente que Jesús lo dijo pocas veces, sino también que aún las veces en que lo dijo, en ocasiones, como por ejemplo la hermana citó allá, en la confesión de Pedro, lo que Jesús le dice a partir de ahí es, no lo digan a nadie, no lo compartan. Entonces algunos críticos dicen, pero ¿y por qué Jesús pide eso? ¿Será que Él no estaba seguro de que Él era el Mesías? Bien, mis hermanos, realmente esa no es la historia. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que Jesús ciertamente era el Mesías y ciertamente Él lo sabía de esta manera. ¿Y por qué nosotros lo decimos? Bueno, este es un tema que nosotros tratamos en una de las clases, y es que aunque Jesús no lo dijo constantemente que Él era el Mesías, pero hubo actos que Él hizo que hablaron más que 1000 palabras respecto a su identidad como el Mesías. Por ejemplo, nosotros tenemos que en la última semana Jesús entra a Jerusalén como el Mesías, dando cumplimiento a Zacarías 9. Y este fue un acto deliberado. O sea, Jesús lo hizo a propósito para presentarse como el Mesías de manera pública y convincente frente a ellos. Eso es uno. Pero lo otro es también cuando Jesús va al templo inmediatamente después y emite un juicio en contra del templo. Eso era algo que los judíos sabían que solamente el Mesías podía hacer. Solamente el Mesías, solamente el rey tenía esa autoridad en el templo. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, ¿quién construyó el primer templo? ¿Quién? Fue Salomón. ¿Y qué era Salomón? Salomón era el rey sobre Israel. Entonces la idea de tener autoridad sobre el templo era una idea y era una atribución mesiánica. Y en ese sentido Jesús lo está dando a entender precisamente con lo que está haciendo. Pero no solamente esto. Recuerden que Jesús elige a 12 discípulos. Y hemos dicho en otras clases que esto era una representación de las 12 tribus de Israel. Hay promesas mesiánicas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que dice que el Mesías iba nuevamente a reunir al pueblo de Israel que había sido disperso. Y es a través de 12 discípulos que ahora Jesús muestra, no solamente se muestra como el Mesías, sino como aquel que está restaurando el pueblo de Dios. Pero es un pueblo de Dios más grande que las 12 tribus, porque ahora es un pueblo que alberga personas de toda tribu, lengua y nación. Entonces, a través de esos actos Jesús se está presentando precisamente como el Mesías. Y no solamente eso, también tenemos el pasaje de Marcos 8:29, precisamente que la hermana citaba respecto a cuando se le preguntan a los discípulos, Pedro declara que Él es el Mesías y Jesús responde de manera positiva. Y además, un texto muy importante es el de Marcos capítulo 14, ya cuando al final Jesús está frente al Sanedrín, frente al tribunal judío, y el sumo sacerdote le hace la pregunta ya de manera directa: yo te conjuro. Y cuando dice eso ya estaba obligando a Jesús a dar la respuesta: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y es ahí donde Jesús responde positiva y afirmativamente diciendo: yo soy. Y luego cita Daniel capítulo 7 y el Salmo 110 como encontrando su cumplimiento en él. Ahora, mis hermanos, pensando un poquito, vamos a suponer que la parte crítica histórica tiene razón al decir que la declaración de Jesús como Mesías fue un invento luego de la resurrección y no fue algo que Jesús mostró antes de eso. Nosotros nos encontramos entonces con una pregunta, y es: entonces, ¿por qué Jesús fue crucificado?
O sea, nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesús haya sido crucificado, y los que eran crucificados eran los que eran sediciosos, es decir, a los que Roma encontraba una amenaza política. Si Jesús nunca mostró ser el Mesías, entonces ¿por qué Roma lo crucificó? Entonces no tiene sentido histórico decir que la idea del Mesías fue algo posterior a Jesús, sino que fue algo que Jesús mostró en su ministerio y aún lo dijo. ¿Tú ibas a decir algo, Agustín? Hay un texto que realmente es el mismo Señor Jesucristo en una sinagoga en Samaria, en Lucas, que aparece en Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Él públicamente ya lo había dicho. Exactamente. De hecho, ese texto lo tengo aquí precisamente ahora que vamos a entrar a Jesús como el Mesías en los evangelios, que vemos vez tras vez cómo precisamente, y ese texto que cita Agustín es bastante claro en ese sentido. Vamos a entrar a Jesús como el Mesías en los evangelios. Cada uno de los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan perspectivas acerca del Mesías que se complementan entre ellas. En el caso de Marcos, por ejemplo, nosotros encontramos a un Mesías, a un Cristo que sufre, a un Mesías sufriente. Por un lado, Marcos arranca su evangelio llamando a Jesús Cristo, o sea, Jesucristo, y también le llama Hijo de Dios. Y no es hasta la confesión de Pedro, en el capítulo 8, cuando Jesús le pregunta acerca de su identidad. Hasta ese momento ellos habían visto a Jesús hacer poderes, hacer milagros portentosos que lo mostraban como el Mesías, y aún enseñando con autoridad, a diferencia de los fariseos. Pero entonces, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y lo confiesa correctamente acerca de su identidad, entonces Jesús comienza a hablar, y lo hace en 3 ocasiones, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, empieza a hablar acerca de sus sufrimientos y muerte. Y es tanto así que cuando Jesús se lo dice a Pedro la primera vez, Pedro lo que dice es: Señor, pero que no te pase eso. Y ahí vemos la represión de Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque para Pedro, como judío, él no esperaba un Mesías sufriente, él esperaba un Mesías triunfante. Ahora, interesantemente, en Jesús nosotros encontramos las dos cosas. Que eso es como, digamos, como lo maravilloso o lo inesperado que uno ve respecto a Jesús. Porque ¿cómo es posible que Jesús sea el Mesías que va a sufrir y que al mismo tiempo va a tener la victoria? Pero es precisamente en sus sufrimientos en la cruz donde Él tiene la victoria sobre el mal, sobre el pecado, a nuestro favor. Bien, y eso era algo que los judíos no podían anticipar, porque para ellos o era triunfante o era sufriente, no podía hacer las dos cosas. Pero realmente fue las dos cosas. Nosotros creemos en un Mesías que es triunfante y un Mesías que es sufriente al mismo tiempo. Aparte de eso también, eso es en Marcos. En cuanto al Evangelio de Mateo, nosotros encontramos este énfasis en Jesús como el cumplimiento de las Escrituras, como el cumplimiento del Antiguo Testamento y como este nuevo David frente a ellos. Ya nosotros citamos, por ejemplo, la genealogía con la que Mateo arranca y conecta precisamente a Jesús con David. Y de nuevo, esto no era algo fortuito, sino que era una forma de decir que el hombre al que nosotros estamos esperando, que iba a ocupar el trono sobre Israel y sobre el mundo, ya llegó. Eso es lo que Mateo nos está diciendo a través de esa genealogía. Pero aparte de eso también, hay una fórmula que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo que se repite una y otra vez, y es para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Esa es una fórmula que encontramos en Mateo y se repite en varias ocasiones, como por ejemplo, en el capítulo 2, cuando Herodes el Grande se da cuenta que el rey de los judíos nació,
dice que él llama a los escribas, a la gente que sabía de la ley, que sabía del Antiguo Testamento, y les hace la pregunta: ¿dónde van a ser el Mesías? Y ahí ellos citan Miqueas 5:2, que el Mesías iba a nacer en Belén, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y esta es una idea que nosotros encontramos de manera enfática en el Evangelio de Mateo, precisamente porque Mateo nos presenta al Cristo como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo más adelante dice que en Cristo todas las promesas son sí y todas las promesas son amén, porque Él es en quien se encuentra precisamente el cumplimiento de todo esto. En cuanto al Evangelio de Lucas, y ese texto lo voy a buscar, de hecho ese fue el texto que citó Agustín hace un rato. Jesús está en Nazaret de Galilea, Él está en una sinagoga, y nosotros vemos cómo en esta sinagoga Jesús toma un pasaje, lo lee y luego lo presenta como algo que se cumple en él mismo. Dice en Lucas 4, a partir del verso 16: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Básicamente él lee el pasaje de Isaías 61 y les está diciendo: ese pasaje, esa promesa, ustedes acaban de ver el cumplimiento, porque el cumplimiento fue en él. Y no pasen por alto que el texto dice en el verso 18: porque me ha ungido. Ustedes recuerdan qué era lo que significaba la palabra Mesías o Cristo, ¿verdad? Que lo decíamos al principio, es ungido. Entonces Jesús directamente aquí se está presentando precisamente como el ungido del Señor, como el Mesías. Pero no solamente en Lucas, en Mateo y en Marcos. Nosotros tenemos en el Evangelio de Juan, en cierto modo, una cristología más clara y más explícita todavía. Por un lado, nosotros encontramos que en este Evangelio, en el capítulo 1, empieza diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, aquí estamos viendo que el Mesías no solamente era un rey, no solamente era un sacerdote, no solamente era el ungido del Señor, no solamente fue quien vino a traer, digamos, el reino de Dios, sino también que es Dios mismo. Porque en el verso 14 de Juan 1 sigue diciendo: y este verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro, y vimos su gloria. Entonces ahora resulta que el Mesías no es solamente todas las cosas que acabamos de decir, es que el Mesías es Dios mismo. Y no solamente esto, en el Evangelio de Juan nosotros encontramos las declaraciones más explícitas respecto a Jesús como el Mesías. Y cuando digo declaración me estoy refiriendo a declaración verbal. Por ejemplo, está el caso que ustedes mencionaron de la mujer samaritana, que cuando la mujer habla y comienza a hablar acerca de un Mesías, Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Él se presenta directamente como el Mesías. Y de nuevo, esta es una idea central en este Evangelio, precisamente porque es creyendo en Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios que ahora nosotros alcanzamos vida eterna. Así que nosotros encontramos en cada uno de los evangelios pudiéramos decir que diferentes dimensiones precisamente del título de Jesús como el Cristo o como el Mesías. En Marcos vimos que Jesús es el Mesías que sufre, y que eso se revela de manera más clara y evidente en su crucifixión, pero Él sufre precisamente para traer el perdón de nuestros pecados. También vemos a Jesús como el cumplimiento de las promesas en el Antiguo Testamento, como vemos de manera más enfática
en el Evangelio de Mateo, y nosotros vemos al Mesías como Dios mismo, vimos su divinidad como vemos de manera enfática en el Evangelio de Juan. Eso en cuanto a los evangelios. ¿Qué nosotros podemos ver del Cristo o del Mesías en las cartas de Pablo, por ejemplo? Bueno, por un lado, nosotros encontramos que en Romanos capítulo 1, que es una carta que sabemos la importancia que tiene en la teología nuestra, Pablo empieza diciendo en el verso 3 que Jesús es el descendiente de David según la carne y que ha sido declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección. De nuevo, es precisamente en la resurrección, y lo veíamos en la clase número 3, donde finalmente los discípulos, que hasta ese momento no tenían tan clara la idea de Jesús como el Mesías, que cuando lo ven resucitado, es como, definitivamente, este es el hombre, este es el ungido, este es a quien estábamos esperando. Es tanto así que recuerden el famoso pasaje de Tomás, que cuando ve a Jesús resucitado, es que dice, Señor mío y Dios mío. Aparte de eso, también nosotros encontramos en 1 Corintios 15 cómo Cristo, como el Mesías, murió por nuestros pecados y resucitó, y dice Pablo 2 veces, conforme a las Escrituras. De nuevo, la idea de la esperanza de un Mesías no fue algo que surgió en el Nuevo Testamento, sino algo que ya Dios había declarado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y Jesús vino a darle cumplimiento. Pero es interesante que en 1 Corintios 15 nos muestra que Jesús, precisamente Jesús vino a vencer el mal. Y vino a vencer, y ahí habla acerca de cuando Jesús vino a vencer al último enemigo. Y recuerden cuál era el último enemigo. La muerte, dice en 1 Corintios 15. Entonces, si uno pudiera pensar, ¿realmente Jesús vino a vencer a nuestros enemigos? La respuesta debe ser sí. Lo que pasa es que los judíos en aquella época pensaban que el enemigo era Roma, pero el enemigo era algo más profundo que eso. El enemigo es la muerte, el enemigo es el diablo, el enemigo son los demonios. Jesús vino a vencer todo eso a nuestro favor. Pero también nosotros encontramos un texto muy, muy importante, y está en Filipenses 2, versículos 6 al 11, que dice lo siguiente. Hablando acerca de Jesús, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí nosotros vemos cómo esta figura de Jesús, como el Hijo de Dios, como el Mesías, es exaltada sobre todo. Y también en Colosenses 1, del 15 al 20, habla acerca de Jesús, el Cristo, como aquel copartícipe en la creación y por medio de quien todas las cosas fueron hechas. Finalmente, en Gálatas capítulo 3 habla acerca de cómo Jesús fue crucificado para que ahora la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Y uno puede leer ese pasaje rápido y uno pudiera pensar, ¿cómo así? Si ustedes se recuerdan, cuando vamos a Génesis capítulo 12, Dios le hace una promesa de bendición a Abraham y sus descendientes. Y eso hacía que los judíos de la época de Jesús fueran lo que se llaman, fueran etnocentristas. Es decir,
Ellos creían que el único pueblo de Dios eran ellos. Y que los gentiles, de hecho el concepto gentil es un concepto en cierto modo como un casi gente. Pero lo que Pablo está diciendo en Gálatas es que a través de Cristo no solamente tenemos el perdón de nuestros pecados, no solamente tenemos la vida eterna, no solamente tenemos la esperanza de una nueva creación, no solamente tenemos acceso a un sumo sacerdote, sino que ahora, a través de la muerte de Cristo, ahora estamos en Él, y al estar en Él, somos descendientes de Abraham. Es decir, ahora venimos a formar parte del pueblo de Dios. Por eso nosotros no debemos ver al pueblo de Israel del Antiguo Testamento como algo ajeno a nosotros. Porque lo que Pablo enseña es que a través del Mesías, a través del Cristo, ahora nosotros venimos a formar parte de ese pueblo, aunque no lo éramos de forma natural, pero sí somos adoptados dentro de la familia de Dios. A la luz de todo lo que hemos dicho acerca del Mesías, que dicho sea de paso, solamente estamos rasgando la superficie. Ven. ¿Qué implica eso para ti hoy? O sea, el hecho de que Jesús sea el Mesías, el hecho de que Jesús sea el Cristo, ¿qué implicación tiene para ti hoy? Si es que tiene alguna implicación. Si ustedes recuerdan en Mateo 28, en la Gran Comisión, cómo Jesús empieza diciendo, toda autoridad me ha sido dada. Pero recuerden que la autoridad se le iba a otorgar, desde el Antiguo Testamento lo dice, toda autoridad se le iba a entregar era el Mesías. Entonces Jesús como el Mesías, como aquel que tiene toda autoridad, entonces dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, por ejemplo. O sea, aún, y Aneura hablaba acerca del compromiso, aún nuestro compromiso en el discipulado surge precisamente del hecho de que Jesús es el Mesías y tiene autoridad sobre todas las cosas. Nosotros vivimos en un mundo, mis hermanos, donde muchas veces uno se topa con estas figuras mesiánicas políticas de si gana fulano de tal, se van a acabar todos los problemas en medio nuestro. Y ciertamente, y tengo aquí a don Tony de testigo, estamos llamados como ciudadanos, obviamente, a denunciar el mal, a votar conscientemente y precisamente apoyar a quienes tengan una agenda lo más similar posible a lo que es la voluntad de Dios expresada en su palabra. Pero todo eso lo estamos llamados a hacer con la expectativa correcta. ¿Cuál? Que tú y yo tenemos un solo Mesías. Es un solo Mesías. Y al final esto se va a arreglar. ¿Ustedes saben cuándo? Cuando ese Mesías regrese en gloria a este mundo a restaurar todas las cosas. Y esa es una de las grandes implicaciones que tiene el hecho de que Jesús es el Mesías. El mundo tiene sus Mesías, sus salvadores. Nosotros tenemos a uno que es Jesucristo. Bien, sin más, mis hermanos, permítanme orar.